La Sedena buscaba a Iván Archibaldo y terminó encontrando la colección de tazas de México Mágico de Sheinbaum. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo que promete dejarlos al borde de sus asientos. Hoy les traigo una historia que combina intriga, poder, misterio y una buena dosis de preguntas que nadie se atreve a responder. Imaginen esto, una noche oscura en la Ciudad de México, donde el silencio de las calles solo esconde lo que está a punto de desatarse. En el centro de esta tormenta, una residencia de lujo y un operativo sorpresa de la Sedena. ¿El objetivo? Nada menos que la casa de Claudia Sheinbaum, una de las figuras políticas más influyentes del país. Pero lo que encontraron ahí no solo sacudió al gobierno, sino que reescribió las reglas del juego en la política y el narcotráfico. ¿Se imaginan cómo el nombre de Iván Archibaldo, uno de los herederos del cártel de Sinaloa, aparece en esta trama? ¿Qué conexión podría haber entre él y Sheinbaum? Desde documentos clasificados hasta mapas con ubicaciones estratégicas, cada detalle descubierto en esa casa nos lleva más profundo en un laberinto de secretos, corrupción y traiciones. Pero, ¿es realmente lo que parece? ¿O estamos frente a un montaje que busca desviar la atención de algo mucho más grande? Hoy vamos a analizar cada pieza de este rompecabezas, las pruebas, las teorías y las implicaciones de un caso que tiene a todo México hablando. Así que prepárense para descubrir una historia donde nada es lo que parece y donde cada respuesta abre nuevas preguntas. No se despeguen, porque esto apenas comienza. México se encontraba en un estado de incertidumbre. La desaparición de Iván Archibaldo, uno de los líderes más influyentes del narcotráfico, había desatado un torbellino de especulaciones. Los noticieros repetían teorías que iban desde un secuestro hasta una negociación secreta con el gobierno. En medio del caos, la Sedena recibió un sobre Manila sin remitente. Dentro, una hoja mecanografiada con un mensaje escueto y perturbador. La doctora Claudia Sheinbaum sabe más de lo que dice. Busquen en su casa. El general Gustavo Herrera, comandante a cargo de la investigación, no podía ignorar una pista como esa, aunque sonaba descabellada. La magnitud del caso exigía que cada indicio fuera examinado. Una orden de cateo se procesó con rapidez y al amanecer del día siguiente, un convoy de vehículos militares se estacionó frente a la residencia de Sheinbaum. La ciudad despertó con imágenes de soldados rodeando la casa de una de las figuras políticas más influyentes del país. La noticia explotó en redes sociales y medios de comunicación, generando una crisis de proporciones inimaginables. Dentro de la residencia, Claudia Sheinbaum, aún en bata de dormir, observaba incrédula cómo los militares invadían su hogar. «Esto es un atropello», espetó, pero su voz se ahogó en el bullicio de botas recorriendo los pasillos, mientras oficiales uniformados revisaban cada rincón. No encontraron nada. No había documentos sospechosos, ni llamadas registradas con Iván Archibaldo, ni tampoco signos de encubrimiento, pero el daño estaba hecho. La imagen de una ex jefa de gobierno, y ahora aspirante a la presidencia, rodeado de soldados en su propia casa, se convirtió en el símbolo de un país fracturado entre la política y el crimen organizado. Los medios no tardaron en tomar partido. Algunos señalaban la maniobra como un intento desesperado del gobierno para limpiar su imagen en la lucha contra el narcotráfico. Otros sugerían una conspiración política, orquestada por sus adversarios. Mientras tanto, Sheinbaum convocó a una conferencia de prensa urgente. Con el ceño fruncido y un tono firme, denunció la intromisión como una estrategia de desprestigio. «Esto es un atentado contra la democracia», declaró mientras sus seguidores clamaban por justicia en las calles. ¿Creen que la Sedena tenía pruebas suficientes para allanar la casa de Sheinbaum? ¿O fue una operación política disfrazada de justicia? Dime tu opinión. Pero lo más preocupante era lo que ocurría tras bambalinas. Gustavo Herrera, insatisfecho por la falta de pruebas en el cateo, revisó el sobre con la pista anónima. La tinta tenía marcas de humedad, como si el papel hubiera sido manipulado en un lugar húmedo. Un análisis forense reveló restos de barro característicos de la región serrana de Sinaloa. ¿Una distracción? ¿Un intento para desviar la atención? Al día siguiente, una nueva pista emergió. Una grabación filtrada a los medios donde una voz distorsionada aseguraba que Iván Archibaldo había sido trasladado a un sitio desconocido con ayuda de altos mandos militares. El escándalo explotó en todos los frentes. Mientras Sheinbaum luchaba por limpiar su nombre, el gobierno enfrentaba una crisis de confianza sin precedentes.
Las teorías crecieron como fuego en pasto seco. Algunos afirmaban que el narco había negociado su desaparición para evadir la justicia, mientras que otros aseguraban que había sido traicionado por su propio círculo. En el fondo, la única verdad era que México se tambaleaba al borde de un abismo de incertidumbre. Sheinbaum, lejos de amedrentarse, decidió tomar la ofensiva. Exigió una investigación independiente y un juicio contra quienes orquestaron la maniobra en su contra. En paralelo, un periodista de investigación, Carlos Montalvo, comenzó a seguir la pista de la grabación filtrada. Sus fuentes le indicaron que la voz provenía de una persona con acceso a los archivos de inteligencia del gobierno. ¿Alguien dentro del sistema había decidido filtrar la verdad? ¿Qué creen ustedes? Déjame tus comentarios. La tensión escaló cuando Montalvo publicó un informe revelador. Altos mandos del ejército habían sostenido reuniones secretas con un grupo de empresarios vinculados al lavado de dinero. La revelación sacudió los cimientos del poder. En respuesta, la Sedena desmintió la información y calificó el reportaje de sensacionalista. Pero el daño estaba hecho. La presión pública creció y las manifestaciones en la calle se multiplicaron. Mientras tanto, en un rancho abandonado en la sierra, un grupo de hombres armados discutía en voz baja. En el centro de la conversación, un teléfono satelital emitía una señal intermitente. «Nos han vendido», dijo uno de ellos. «Si queremos salir vivos de esto, necesitamos otro plan». En algún lugar de México, Iván Archibaldo aún respiraba, pero la pregunta seguía en pie. ¿Por cuánto tiempo más? Cuando dicen «nos han vendido», ¿a quién creen que se refieren? ¿Fue alguien de su propio grupo o una figura externa? Dime tu opinión. Mientras tanto, con la prueba del sobre de Manila, Herrera insistió en hacer otro cateo de la casa de Sheinbaum, uno más minucioso, más detallado. La noche del allanamiento, la residencia de Claudia Sheinbaum se convirtió en el epicentro de una tormenta que sacudiría los cimientos del poder en México. Los militares de la Sedena, con órdenes directas del más alto nivel, irrumpieron en la propiedad con la precisión de un reloj suizo. No había margen para errores. Las luces de los focos iluminaron cada rincón de la casa, mientras los oficiales registraban meticulosamente cada habitación. Lo que encontraron no solo era incriminatorio, sino que desataría una cadena de eventos que nadie podía controlar. Documentos clasificados, dispositivos electrónicos cifrados y una red de comunicaciones que conectaba a Sheinbaum con nombres que solo se susurraban en los pasillos más oscuros del poder. Pero el hallazgo más importante fue un mapa, marcado con ubicaciones clave relacionados con el cártel de Sinaloa. ¿Era Sheinbaum parte de algo más grande y peligroso de lo que nadie podía imaginar? ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. La noticia del allanamiento corrió como pólvora. Los medios de comunicación, siempre ávidos de un escándalo, no tardaron en tomar partido. Algunos canales afines al gobierno presentaron la operación como un triunfo en la lucha contra el narcotráfico. La Sedena da un golpe contundente a la corrupción, titulaban. Pero otros, más críticos, cuestionaban la legitimidad de la investigación. ¿Es esto una cacería de brujas?, se preguntaban en las redes sociales. Sheinbaum, por su parte, no se quedó callada. Convocó a una conferencia de prensa urgente, donde con el ceño fruncido y un tono firme, denunció la intromisión como una estrategia de desprestigio. «Esto es un atentado contra la democracia», declaró, mientras sus seguidores, enfurecidos, salían a las calles a exigir justicia. Pero detrás de las cámaras la realidad era mucho más compleja. Sheinbaum no solo enfrentaba una crisis política, su vida personal estaba al borde del colapso. Las amenazas anónimas llegaban a su teléfono a todas horas. «Deja de hablar, o tu familia pagará las consecuencias», decía uno de los mensajes. Su hija, una joven universitaria, había tenido que ser escoltada por seguridad privada después de que un grupo de desconocidos la siguiera hasta su casa. Sheinbaum sabía que no podía retroceder, pero cada paso que daba parecía acercarla más al abismo. Mientras tanto, en algún lugar de la sierra de Sinaloa, Iván Archibaldo observaba los eventos desde las sombras. Desde su escondite, un lujoso búnker equipado con tecnología de última generación manipulaba los hilos de una red que se extendía por todo el país. Para él, Sheinbaum no era más que un peón en un juego mucho más grande. «Si caigo, todos caen», seguía murmurando, mientras revisaba las noticias en su laptop. Archibaldo tenía planes para desestabilizar al gobierno, y Sheinbaum, sin saberlo, era parte de ellos. A través de intermediarios, filtró información falsa a la Sedena.
asegurándose de que la investigación apuntara directamente a ella. La tensión en la capital era palpable. Las calles se llenaron de manifestantes, algunos apoyando a Sheinbaum, otros exigiendo su renuncia. Los medios alimentaban el fuego con titulares sensacionalistas y debates interminables. ¿Héroe o villana?, preguntaba un periódico. ¿Justicia o venganza?, era el cuestionamiento de otro. Mientras tanto, en los pasillos del poder, los aliados de Sheinbaum comenzaban a dudar. Algunos la abandonaron, temiendo que su asociación con ella manchara sus carreras. Otros, más leales, insistían en que era víctima de una conspiración. Pero Sheinbaum no estaba dispuesta a rendirse. Convocó a su equipo más cercano y comenzó a planear una contraofensiva. Sabía que tenía que demostrar su inocencia, pero también que no podía hacerlo sola. Contactó a periodistas independientes, ofreciéndoles acceso exclusivo a su historia. «Quiero que el pueblo sepa la verdad», les dijo. Sin embargo, cada movimiento que hacía parecía ser anticipado por sus enemigos. Los documentos que intentaban filtrar desaparecían misteriosamente, y sus aliados comenzaban a ser investigados por corrupción. Si estuvieran en el lugar de Sheinbaum, ¿cómo actuarían ante una acusación tan grave? En medio del caos, un hombre comenzó a seguir en las conversaciones clandestinas: Iván Archibaldo. Sheinbaum al principio no podía creer que estuviera vinculada a él, pero las pruebas eran difíciles de ignorar. El mapa encontrado en su casa señalaba ubicaciones que solo alguien dentro del cártel podría conocer. ¿Había sido manipulada? ¿O había algo más oscuro detrás de todo esto? La historia llegó a su punto crítico cuando Sheinbaum recibió una llamada anónima. «Si quieres salvar a tu familia, deja de luchar», dijo una voz distorsionada al otro lado de la línea. Sheinbaum, temblando de rabia y miedo, supo que estaba en una encrucijada. ¿Podía rendirse y salvar a los suyos? ¿O seguir adelante y arriesgarlo todo? Mientras tanto, Archibaldo preparaba su próximo movimiento. Desde su escondite envió un mensaje cifrado a sus contactos en el gobierno. Es hora de que el país vea quién manda realmente. El conflicto estaba lejos de terminar, y las consecuencias de lo que había comenzado como una simple investigación podrían cambiar el rumbo de México para siempre. Por otro lado, el aire en la sala de operaciones de la Sedena era denso, cargado de tensión y expectativas. Los oficiales, con rostros serios y miradas fijas en las pantallas, revisaban una y otra vez la grabación que acababan de descubrir en la casa de Claudia Sheinbaum. Era un vídeo de baja calidad, pero lo suficientemente claro como para sacudir los cimientos del país. En él, Sheinbaum aparecía sentada en una habitación mal iluminada, rodeada de hombres cuyos rostros estaban parcialmente ocultos por sombras. Las palabras que intercambiaban eran ambiguas, llenas de dobles sentidos y frases que podían interpretarse de mil maneras. ¿Era Sheinbaum una víctima de extorsión obligada a colaborar con el cártel para proteger a su familia? ¿O había sido una cómplice voluntaria, dispuesta a negociar con el diablo con tal de alcanzar sus ambiciones políticas? ¿Qué piensan ustedes? Déjame tus comentarios. La grabación no lo dejaba claro, pero era suficiente para encender la mecha de un escándalo que amenazaba con explotar en cualquier momento. Sheinbaum, al enterarse del descubrimiento, supo que no podía quedarse callada. Convocó a una conferencia de prensa urgente, donde con el rostro pálido pero la voz firme enfrentó a los medios. «Sí, estuve en esa reunión», admitió, provocando un murmullo de incredulidad en la sala. «Pero no fui allí por voluntad propia. Fui chantajeada, amenazada. El cártel tenía información sobre mi familia, sobre mi hija. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?». Sus palabras cayeron como un mazazo, dividiendo a la audiencia entre quienes la veían como una víctima y quienes la acusaban de usar el chantaje como excusa para encubrir su complicidad. Mientras tanto, en las sombras, Iván Archibaldo observaba los eventos con una sonrisa fría. Desde su escondite, un lugar remoto y fuertemente custodiado, envió un mensaje cifrado a sus contactos en el gobierno. «Si no detienen la investigación, revelaré secretos que harán temblar al país». Archibaldo no era un hombre que hiciera amenazas vacías. Sabía demasiado y estaba dispuesto a usar esa información para protegerse. Entre sus cartas estaban documentos que implicaban a altos funcionarios en esquemas de corrupción, tráfico de influencias y colaboración con el crimen organizado. Si caía él, caerían todos. El gobierno se encontró en una encrucijada. Por un lado, la presión pública exigía justicia y transparencia. Por otro, la amenaza de Archibaldo era una bomba de tiempo que podría destruir no solo a Sheinbaum, sino a todo el sistema político.
Las reuniones en los pasillos del poder se volvieron cada vez más tensas, con voces que clamaban por detener la investigación y otras que insistían en seguir adelante, sin importar las consecuencias. Sheinbaum, mientras tanto, luchaba por mantener la cordura. Las amenazas contra su familia no habían cesado, al contrario, se habían intensificado. Cada llamada anónima, cada mensaje cifrado, era un recordatorio de que estaba jugando un juego en el que las reglas las ponía el enemigo. Pero ella no estaba dispuesta a rendirse. Convocó a su equipo más cercano y comenzó a planear su contraofensiva. Si quieren una guerra, les daremos una guerra, dijo con una determinación que sorprendió incluso a sus aliados más leales. La grabación, sin embargo, seguía siendo el centro de la tormenta. Los expertos en análisis de video trabajaron sin descanso para determinar su autenticidad, mientras los medios especulaban sin cesar. Algunos canales la presentaban como prueba irrefutable de la corrupción de Sheinbaum, otros como una manipulación orquestada por sus enemigos políticos. Las redes sociales ardían con teorías conspirativas, memes y debates interminables. ¿Era Sheinbaum una víctima o una villana? La respuesta, como todo en este caso, era más complicada de lo que parecía. En medio del caos, un nombre comenzó a surgir en las conversaciones clandestinas. El de un informante anónimo que aseguraba tener pruebas de que Sheinbaum había sido manipulada. Según esta fuente, el cártel había planeado todo meticulosamente usando a Sheinbaum como un peón en un juego mucho más grande. Pero, ¿era esta información confiable? ¿O era otra trampa tendida por Archibaldo para desviar la atención? ¿Qué creen ustedes? El clímax llegó cuando Sheinbaum, en un movimiento audaz, decidió enfrentar directamente a Archibaldo. A través de intermediarios le envió un mensaje claro: si quieres una guerra la tendrás, pero no subestimes lo que soy capaz de hacer. Archibaldo, lejos de intimidarse, respondió con una amenaza aún más siniestra: cuando caiga, todos caerán conmigo. La tensión en el país era insoportable. Las calles continuaban llenándose de manifestantes, algunos apoyando a Sheinbaum, otros exigiendo su renuncia. Los medios solo se enfocaban en continuar su narrativa con titulares sensacionalistas y debates interminables. ¿Héroe o villana?, preguntaba un periódico. ¿Justicia o venganza?, cuestionaba el otro. Pero Sheinbaum no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que si caía, no caería sola. Convocó a periodistas independientes, ofreciéndoles acceso exclusivo a su historia. «Quiero que el pueblo sepa la verdad», les dijo. Sin embargo, cada movimiento que hacía parecía ser anticipado por sus enemigos. Los documentos que intentaba filtrar desaparecerían misteriosamente, y sus aliados comenzaban a ser investigados por corrupción. En medio de todo esto, la pregunta seguía en el aire: ¿quién ganaría esta batalla? ¿Sheinbaum, con su determinación y su lucha por limpiar su nombre? ¿O Archibaldo, con su red de poder y sus amenazas de destrucción masiva? La respuesta, como todo en esta historia, estaba envuelta en sombras. Sin embargo, Claudia Sheinbaum anunció su renuncia. El país contuvo la respiración. Fue una conferencia de prensa breve pero cargada de emociones, con el rostro sereno, pero los ojos llenos de una determinación inquebrantable. Sheinbaum se dirigió a las cámaras y declaró: «Hoy dejo mi cargo, pero no mi lucha. No puedo seguir siendo parte de un sistema que permite que la corrupción y el crimen destruyan a nuestras familias y nuestro futuro». Sus palabras resonaron en todo México, dividiendo a la opinión pública entre quienes la admiraban por su valentía y quienes la culpaban por haber caído en la trampa del cártel. Su legado, una vez lleno de promesas y esperanza, quedó manchado por la sombra de la duda. ¿Había sido una víctima o una cómplice? La respuesta, como todo en esta historia, dependía de a quién le preguntaras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sheinbaum hizo bien en renunciar o debió quedarse en el poder? Leo sus comentarios. El gobierno, por su parte, enfrentaba una crisis de credibilidad sin precedentes. La renuncia de Sheinbaum no había calmado las aguas. Al contrario, había abierto una caja de Pandora de preguntas incómodas. ¿Por qué no se había hecho más para protegerla? ¿Quién estaba involucrado en la red de corrupción que había llevado a este desastre? La presión para capturar a Iván Archibaldo, el hombre en el centro de la tormenta, aumentaba día a día. Pero Archibaldo no era un objetivo fácil. Desde su escondite en las montañas de Sinaloa, continuaba viendo los hilos de su imperio criminal, desafiando a las autoridades con una audacia que solo podía descubrirse como temeraria. Mientras tanto, Sheinbaum comenzaba una nueva etapa de su vida. Lejos de los reflectores y las cámaras, se retiró a una casa modesta en las afueras de la Ciudad de México, pero no estaba dispuesta a desaparecer en el anonimato.
con un pequeño grupo de aliados leales, fundó un movimiento ciudadano llamado Luz en la Oscuridad, dedicado a combatir la corrupción y el crimen organizado desde las bases. No podemos confiar en que los de arriba resuelvan nuestros problemas, decían en sus discursos. El cambio debe venir de nosotros, de la gente común que está harta de vivir con miedo. Aunque muchos la veían como una figura redimida, otros la acusaban de usar su nuevo movimiento como una forma de lavar su imagen. Archibaldo, por su parte, seguía siendo un fantasma. A pesar de los esfuerzos de la Sedena y las agencias de inteligencia, el heredero del cártel de Sinaloa parecía imposible de atrapar. Sin embargo, su red de poder comenzaba a desmoronarse. Las luchas internas, las traiciones y las deserciones debilitaban su organización desde adentro. Si caigo, todos caen, había advertido en una de sus últimas transmisiones cifradas. Y aunque él seguía libre, sus palabras parecían estar convirtiéndose en una profecía autocumplida. En las calles el clima era de tensión y desconfianza. Las manifestaciones tanto a favor como en contra de Sheinbaum se habían vuelto comunes. Algunos la veían como un símbolo de resistencia, otros como un recordatorio de todo lo que estaba mal en el país. Los medios de comunicación, siempre ávidos de su nuevo escándalo, explotaban cada detalle de la historia, alimentando la polarización y el caos. Pero en medio de la confusión, algo comenzaba a cambiar. El movimiento de Sheinbaum, aunque pequeño al principio, empezó a ganar fuerza. Jóvenes, madres, trabajadores y estudiantes se unieron a su causa. Cansados de vivir en un país donde la impunidad y la violencia eran el pan de cada día, Luz en la Oscuridad organizó marchas, talleres y campañas de concientización, llevando un mensaje de esperanza a comunidades que habían sido olvidadas por el gobierno. Sheinbaum, sin embargo, sabía que la lucha no estaría exenta de riesgos. Las amenazas contra su vida y la de su familia no habían cesado. Cada llamada anónima, cada mensaje cifrado, era un recordatorio de que el cártel no olvidaba ni perdonaba. Pero ella no estaba dispuesta a retroceder. Si caigo, que sea de pie, dijo en una entrevista con una firmeza que inspiró a miles. Mientras tanto, Archibaldo seguía siendo un enigma. Aunque su red de poder se debilitaba, su influencia aún se sentía en cada rincón del país. Los rumores sobre su paradero eran tan variados como contradictorios. Algunos decían que había hundido a otro país, otros que estaba planeando un golpe audaz para recuperar su dominio. Lo único cierto era que, mientras él siguiera libre, la sombra del cártel seguiría acechando a México. El gobierno, atrapado entre la presión pública y las amenazas de Archibaldo, intentaba mantener el control. Pero cada decisión que tomaba parecía empeorar las cosas. Las protestas aumentaban, la economía se estancaba y la confianza en las instituciones se desvanecía. Era un país al borde del colapso, donde la línea entre el bien y el mal se volvía cada vez más difusa. En medio de este caos, Sheinbaum encontró un nuevo propósito. Aunque su nombre estaba manchado y su carrera política había terminado, su lucha por un México mejor seguía viva. No se trata de mí, decía. Se trata de todos los que merecen vivir en un país libre de miedo y corrupción. Archibaldo, por su parte, seguía siendo un símbolo de todo lo que estaba mal en el país. Pero incluso él sabía que su tiempo estaba condenado. El poder no dura para siempre, había dicho en una de sus últimas grabaciones. Y aunque sus palabras sonaban a advertencia, también sonaban a resignación. La historia de Sheinbaum y Archibaldo era, en el fondo, la historia de un país en busca de redención. Un país donde la lucha entre la luz y la oscuridad seguía siendo tan intensa como siempre. Y aunque el final de esta historia aún estaba por escribirse, una cosa era clara: el México de mañana dependería de las decisiones que se tomaran hoy. Es importante recordar que en el intrincado laberinto del poder en México, las líneas entre la política, el crimen organizado y la justicia se difuminan en una danza peligrosa y a menudo mortal. La corrupción, la impunidad y la ambición desmedida han creado un sistema donde los límites entre el bien y el mal se desdibujan, dejando a la sociedad a merced de fuerzas oscuras que operan en las sombras. El poder político, que debería ser ejercido para el bienestar de la ciudadanía, se ve corrompido por la influencia del crimen organizado. Los políticos, seducidos por el dinero fácil y el poder ilimitado, establecen alianzas con los cárteles de la droga, permitiéndoles operar con impunidad a cambio de favores y beneficios personales. Esta simbiosis perversa debilita las instituciones y socava la legitimidad del Estado, dejando a la sociedad vulnerable ante la violencia y la injusticia.
La justicia, que debería ser el bastión de la ley y el garante de los derechos de todos, se ve comprometida por la corrupción y la ineficiencia. Los jueces y fiscales, amenazados o sobornados, se ven obligados a cerrar los ojos ante los crímenes de los poderosos, dejando a las víctimas sin justicia y a los culpables sin castigo. La impunidad se convierte en la norma, alentando a los delincuentes a seguir operando con total impunidad. El crimen organizado, que debería ser combatido con todas las herramientas del Estado, se ve fortalecido por la complicidad de políticos y funcionarios corruptos. Los cárteles de la droga, con su poderío económico y su capacidad de intimidación, se convierten en actores políticos y sociales, controlando territorios y extorsionando a la población. La violencia se convierte en su principal herramienta, sembrando el terror y la desesperanza en la sociedad. En este contexto, la lucha por la justicia se convierte en una tarea titánica. Los ciudadanos, atrapados entre la violencia de los cárteles y la ineficiencia de las autoridades, se sienten desprotegidos y a menudo vulnerables. La esperanza de un futuro mejor se desvanece ante la cruda realidad de un país donde el poder y el crimen se entrelazan en una danza macabra. Es hora de romper este círculo vicioso. Es necesario fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y exigir justicia para las víctimas. La sociedad civil debe organizarse y alzar su voz para exigir un cambio real. No podemos permitir que la política, la justicia y el crimen organizado sigan siendo socios en esta tragedia. Por último, la búsqueda de Iván Archibaldo por parte de la Sedena ha revelado un panorama preocupante sobre el poder y la influencia del crimen organizado en México. Los descubrimientos realizados durante los operativos son un claro ejemplo de la magnitud del desafío que enfrentamos. La lucha contra el narcotráfico es una batalla constante, y los cárteles están en constante evolución, adaptándose a las estrategias de las autoridades. Es fundamental que las autoridades continúen trabajando con determinación y transparencia para desmantelar estas organizaciones criminales y llevar a sus líderes ante la justicia. Sin embargo, la solución no se encuentra únicamente en la captura de los capos. Es necesario un enfoque integral que aborde las causas profundas del problema, como la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades. La sociedad civil también tiene un papel importante que jugar. Es necesario alzar la voz y exigir un cambio real. Dale like si te gustó este vídeo, suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las últimas noticias y seguir de cerca la lucha contra el crimen organizado. Esto es solo el comienzo de todo lo que tenemos por descubrir juntos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando más historias fascinantes. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad increíble.